presentar con mucho orgullo al doctor Gustavo Contreras, es médico broncopulmonar. Él es docente, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, trabaja en la Clínica Red Salud de Temuco y también en la Clínica Alemana de Valdivia, y tiene, digamos, mucho conocimiento con respecto a salud ocupacional. Y por eso quisimos que abriera los fuegos con la primera clase, que es exposición específica a neumonitis por hipersensibilidad en Chile. Doctor Gustavo Contreras, muchas gracias por acompañarnos y compartir su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco a la Fundación Aire la invitación y particularmente a Matías por darme la oportunidad de conversar sobre estos temas. También agradezco la presencia de todos ustedes, con quienes eh, quiero compartir esta experiencia diagnosticando este tipo de enfermedades. Bueno, en el ambiente laboral hay exposición a múltiples agentes capaces de generarnos enfermedad, ¿ya? Tal vez el ejemplo más reciente y patente que tenemos en la memoria es el COVID, ¿ya? Que cobró la vida de mucha gente en el ámbito de la salud, a otros los dejó con lesiones importantes, ¿ya? Y todo eso producto de la exposición laboral. Eh, Hay otros rubros como, por ejemplo, la gente expuesta a sílice, que en este país se estima son alrededor de unas 500.000 personas y que están en riesgo de desarrollar silicosis. Bueno, y así uno podría nombrar a casi todos los rubros de trabajo donde hay exposición a algún elemento que puede generar enfermedad. El caso de la agricultura no está exento de aquello. Eh, en la agricultura hay muchos riesgos, hay riesgo de silicosis, por ejemplo, hay riesgo de asma y riesgo de neumonitis por hipersensibilidad. Eh, Gustavo, en este- perdón, una pregunta. ¿Van avanzando tus diapositivas o todavía está en la introducción? Perdón. Todavía estoy en la introducción. ¿Ya? Gracias. Ok. Eh, en el rubro de la agricultura, neumonitis por hipersensibilidad debería ser un tema frecuente. Sin embargo, la pregunta que yo hago aquí en esta diapositiva de cuántos casos hemos diagnosticado es una pregunta muy válida. Dentro de dentro de las enfermedades que pueden producir o de los agentes de riesgo que pueden producir enfermedad, está los hongos y las bacterias, ¿ya? Bien conocido es el caso del pulmón del granjero, ¿ya? Que está descrito por primera vez desde los años 1700, pero con más detalle desde aproximadamente 1930. Aquí hay un trabajo del doctor Jack Pepys, un importante médico que contribuyó a avanzar mucho el campo de la alergia y de la inmunología, eh, quien establece que eh, es el Actinomycetes thermophilic el que es el causante principal de esta enfermedad. Es interesante revisar algunos párrafos de este trabajo porque eh, está muy presente ahora, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se citan a todos los colegas que han trabajado en este rubro y que han determinado, ¿cierto?, cuál es la causa de esta enfermedad. Perdón, aquí en el párrafo siguiente destaco que él describe las características principales de la neumonitis por hipersensibilidad, la que ocurre típicamente como ataques agudos, que ocurren algunas horas después de la exposición al polvo, ¿ya? En la cual hay tos, mialgias, calofríos, fiebres, ¿ya? Y muy importantemente disnea y crépitos en el examen pulmonar. También señala que la radiografía puede mostrar una infiltración miliar difusa o una apariencia de vidrios milirados que se resuelve dentro de semanas o meses, dice acá.
Ahora, en mi experiencia, esta evolución puede ser mucho más rápida, eh, eh, dado que los pacientes pueden incluso llegar a consultar sin ninguna lesión en las imágenes. Ahora, respecto de la epidemiología de esta enfermedad, yo no tengo conocimiento de alguna estadística nacional que indique cuántas personas tenemos enfermas por esta o diagnosticadas por esta enfermedad. Ahora, algunos datos extranjeros, ¿ya? En Estados Unidos, en el año 2020, la neumonitis por hipersensibilidad afectaba entre el 0,4 y 7% de la población agrícola, ¿ya? Y en otro trabajo publicado en el archivo de bronconeumología del año 2016, esta frecuencia se establece entre 0,5 a 3%. También hay otros artículos donde la frecuencia es alrededor del 6%. ¿Ya? Eh, Esto indica que nosotros deberíamos tener casos de pulmón de granjero en nuestra población. Respecto del diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, no me voy a detener en esto, dado que va a ser desarrollado más adelante, pero sí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Eh, Podemos tener sensibilización al antígeno en algún trabajador, pero eso no significa que esté desarrollando la enfermedad, simplemente tiene la exposición, ¿ya? La imagenología puede ser también en algunas ocasiones inespecífica. Lo que sí es muy relevante, sobre todo en el ámbito ocupacional, es el cuadro clínico, el cual debe establecer una relación con la exposición bien específica, ¿ya? Eh, Ahora, fundamental es la historia de exposición, ¿ya? Quienes trabajamos en medicina del trabajo utilizamos dos herramientas en este aspecto. Uno es una herramienta que llamamos historia ocupacional. La historia ocupacional es el estudio, la relación detallada de todos los trabajos que la persona ha desarrollado durante su vida. Esta historia ocupacional la puede realizar someramente el médico en la consulta, pero cuando necesitamos el detalle, entonces se le pide a un experto en prevención de riesgo que realice esta historia ocupacional en forma detallada y dirigida específicamente al riesgo que uno está estudiando, ¿ya? Otra herramienta que utilizamos es el estudio puesto de trabajo, que también lo realiza un experto en prevención, quien acompaña al trabajador durante su jornada laboral para evaluar a qué agentes está presente en el ambiente de trabajo y, en algunos casos, cuál es la concentración ambiental de este agente. Así que estos dos elementos son bien importantes, la historia de exposición y el cuadro clínico, ¿ya? Respecto del cuadro clínico, me refiero aquí al cuadro clínico agudo, ¿ya? ¿Y por qué escojo mencionar esto, que ya lo habíamos mencionado con el doctor Pepis? Y es porque este es el momento del diagnóstico importante. Aquí es cuando nosotros podemos identificar a una persona que está sufriendo neumonitis por hipersensibilidad. Podemos hacer el diagnóstico y retirarlo de la exposición. Si se retira de la exposición, el trabajador no continúa desarrollando la enfermedad y no llega a la etapa crónica. Entonces, este es el momento importante del diagnóstico. Los síntomas son precoces, inician pocas horas después de la exposición, ¿ya? El cuadro es parecido a una gripe, ¿ya? Y por lo mismo las personas no consultan, ¿ya? Cuando uno los interroga, efectivamente han tenido cuadros parecidos durante mucho tiempo, ¿ya? Y siempre piensan que es una gripe, ¿ya? Ahora, si el cuadro clínico se prolonga un poco más, van a consultar a un servicio de urgencia donde les van a decir de nuevo que es una gripe. Le darán sintomáticos y para la casa, ¿ya? Eventualmente podrán tomar una radiografía, la que lo más probable es que vaya a resultar normal. Entonces, aquí lo importante es tener un alto grado de sospecha del problema para poder diagnosticarlo. Respecto de la imagenología, que es un elemento importante de diagnóstico,
En las etapas iniciales, lo que uno ve es vidrio esmerilado fundamentalmente, ¿ya? Y luego el pulmón queda limpio. En etapas más avanzadas vamos a tener distintos grados de fibrosis pulmonar. Hace tiempo que no hago diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad en mis pacientes, así que le pedí a mi amigo Eduardo Sabaj que me eh, convidara algunas imágenes, que son las que presento acá, ¿ya? En las imágenes superiores lo que tenemos es vidrio esmerilado, ¿ya? Que es segmentario, es irregular y que se proyecta desde la zona central hacia la periferia. En las imágenes inferiores, aquí hay grados más avanzados de daño pulmonar. En la imagen que está en el extremo inferior izquierdo, hay vidrio esmerilado, por lo tanto, la persona está en una etapa aguda de la enfermedad. Y 6 meses después, en la imagen del extremo inferior derecho, el vidrio esmerilado ha desaparecido y queda la fibrosis residual. Ahora, yendo al punto central de mi presentación, respecto de agentes causantes de neumonitis por hipersensibilidad, eh, hago referencia a este artículo publicado el año 2021 en Occupational Medicine, que hizo un estudio, una revisión sistemática de la literatura en busca de los agentes laborales causantes de neumonitis por hipersensibilidad. Ellos revisaron la base OBID, Medline y Embase, ¿ya? Encontraron 1.790 artículos, de los cuales 612 estaban duplicados. Habían 830 en que no estaba presente la gente o no se trataba de neumonitis por hipersensibilidad, así que finalmente quedaron con 327 artículos que son los que se presentan en el trabajo. De estos 327 artículos, hay 158 agentes laborales en 125 ocupaciones. Es una cantidad muy significativa de agentes. La variedad de ocupaciones en las cuales están presentes es muy grande, ¿ya? Ellos la agruparon en 14 grandes grupos, de los cuales voy a presentar algunos. Me imagino que más de alguno de ustedes disfrutará de vez en cuando de un buen vaso de vino Late Harvest, ¿ya? Eh, una de las desventajas, debo señalar aquí, de ser médico del trabajo es que nosotros conocemos los procesos y sabemos cómo se producen algunos productos, ¿ya? Eh, y hay algunos en particular que uno quisiera no saber cómo se producen, ¿ya? Bueno, en el caso del late harvest, ¿ya? Lo que importa es la infección por hongos de la uva, ¿ya? Y lo que genera este mosto tan especial, ¿ya? Em, lo importante en estos casos es que los recolectores de uva estén adecuadamente protegidos para que no se contaminen con botitis cinerea, ¿ya? Y así no desarrollen el pulmón del viñatero, como así se conoce, ¿ya? Ahora, entonces, en nuestra gente que produce este tipo de vino, deberíamos estar vigilantes a la presencia de esta enfermedad. Ahora, hay otro tipo de procesamiento de plantas, ¿ya? Por ejemplo, coloqué aquí aquellos que trabajan en la recolección de hojas de tabaco, que se exponen a aspergilos y pueden desarrollar entonces una neumonitis intersticial, conocida como pulmón del trabajador del tabaco. También ocurre lo mismo con quienes trabajan en madera, ¿ya? Y que se pueden poner al Thermoactinomyces vulgaris, ¿ya? Em, Quienes trabajan con animales pueden desarrollar distintos tipos de reacción a los productos que los animales generan, y puse aquí uno que me pareció muy llamativo, ¿ya? Porque no es algo que tenía dentro
de mi biblioteca como agente productor de este tipo de enfermedad, que son las proteínas de conchas de ostras, ¿ya? No sabía que esto pudiera ocurrir, ¿ya? Em, en alimentos hay muchos tipos de alimentos en los cuales hay exposición. Yo puse aquí uno, ¿ya? El pulmón del lavador de quesos, ¿ya? Que están contaminados con Penicillium casei, ¿ya? También existe reacción al polvo de granos de café, ¿ya? Y hay otro rubro en el cual los trabajadores se exponen a fluido para cortar metales y en este caso se exponen a Cinetobacter, eh, generando en ellos el pulmón de operador de máquinas. En respecto de los isocianatos, estos sin duda son grandes productores de asma. El isocianato es muy agresivo con la vía aérea y hay trabajadores que toleran esta exposición solo unas horas. Em, Luego de trabajar unas horas, presentan crisis de obstrucción importantes, crisis de asma, lo que los lleva a renunciar al trabajo y no siguen exponiéndose porque la crisis es muy significativa. Una persona que nunca ha tenido crisis de asma, las primeras crisis son muy importantes, ¿ya? Ahora, hay otros que pueden tolerar la exposición a isocianatos por más tiempo, ¿ya? Pero muchos de ellos, más del 50% de las personas que trabajan en la producción de espuma plástica, por ejemplo, eh, generan finalmente asma laboral. Menos son aquellos que desarrollan neumonitis por este producto. En la producción de detergentes, por ejemplo, hay exposición a bacilos subtiles que puede producir asma y esta enfermedad también. Quienes usan soldadura eléctrica, ¿ya? Se exponen a humos de colofón. En general, este humo produce asma más que neumonitis por hipersensibilidad, pero también está descrita como señala en este trabajo, ¿ya? Bueno, así podríamos seguir, tal vez otro que puse que pareció interesante, quienes los músicos que utilizan instrumentos de viento, si estos instrumentos acumulan bacterias u hongos, también se ponen a desarrollar la enfermedad. Eh, bueno, respecto de mi experiencia en este rubro, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de diagnosticar 3 trabajadores y el diagnóstico lo hicimos de una forma bastante particular. No solamente utilizamos la historia y la imaginología y la historia de exposición, sino que además recurrimos a la función pulmonar, ¿ya? Los primeros casos que yo diagnostiqué fueron 2 trabajadores, 2 chicos jóvenes que llevaban poco tiempo trabajando en la industria de la producción de hongos, ¿ya? Ellos comentaban de que el ambiente de trabajo era bastante contaminado, eh, pequeños recintos oscuros, eh, donde tenían las bandejas en las cuales cultivaban los hongos, pero el ambiente estaba lleno de esporas, ¿ya? Ellos presentaban síntomas como los que ya hemos relatado a las pocas horas de exposición, pero con disnea muy importante, lo que los llevó a consultar. Lo que nosotros hicimos fue separarlos de la exposición, los mantuvimos hospitalizados hasta que se recuperaron totalmente y la capacidad de difusión pulmonar volvió a lo normal. Luego los mandamos a trabajar, dado que ya estaban asintomáticos, pero con la instrucción de consultar en cuanto tuvieran síntomas, cosa que hicieron durante el primer día de trabajo, ¿ya? En el primer día de trabajo volvieron a presentar síntomas, viajaron a Santiago porque la empresa estaba en Valparaíso y cuando llegaron tenían una disminución muy importante de la capacidad de difusión pulmonar. De esa manera, entonces, confirmamos que había una relación laboral de sus síntomas y hicimos el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Los trabajadores fueron indemnizados y separados de su exposición.
Otro caso que me tocó diagnosticar es un trabajador de una empresa productora de cerveza, quien llevaba muchos años trabajando y manipulando malta, cebada, y en algún momento empezó a desarrollar este tipo de cuadros y cuando la disnea se hizo significativa, consultó. Hicimos el mismo procedimiento de esperar a que normalizara la capacidad de difusión, luego volvió a trabajar y también confirmamos que había una disminución importante de la capacidad de difusión después de la exposición. De esta manera, entonces, hicimos el diagnóstico en este caso, ¿ya? Eh, Bueno, de nuevo, lo importante de esta presentación es que existen numerosos trabajos en los cuales hay exposición a agentes capaces de provocar neumonitis por hipersensibilidad, por lo que reitero lo que siempre señalo en mis presentaciones y es que es extremadamente importante preguntarle a los trabajadores, a las personas que consultan a los pacientes en qué trabajan, dado que es posible de que dentro de su ambiente laboral existan elementos que provoquen enfermedad. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Les agradezco la atención.